¿Esto? Ahí, súper. Hola, hola. ¿Será que ahí? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días para todos y todas. El día de hoy, miércoles 30 de abril, venimos con un programa que estoy seguro le va a encantar a toda nuestra audiencia. Pero antes déjenme saludar a la profesora Cristina Rivero, que siempre está aquí, codo a codo, hombro a hombro. ¿Cómo estás, Cris? Hola, buenísimos días, buenísimo miércoles. ¿Cómo están? Hoy tenemos invitados, estamos muy contentos. Tenemos un súper Muchas invitado. gracias. Bueno, que él se presente. Hola, buenos días. No, pues qué maravilloso cerrar este mes, ¿no?, de abril con esta invitación, ¿no? Muchísimas gracias. Soy Oscar Calvo, soy el nuevo profe de diseño industrial de la UDI y muy complacido de estar aquí acompañándoles, claro. No, complacidos estamos nosotros de tener, el profe está haciendo en este momento un doctorado en antropología. En ¿me contaste? antropología, sí. Pues, Cris, es el primer doctor que tenemos de invitado en experiencias de aprendizaje. Pero ¿cómo así? Si tenemos el primer doctor, además tenemos el primer docente de invitado. Y mira que hablaste de que eres nuevo acá. ¿Cómo te has sentido? Empecemos por lo bajito, despacio. ¿Cómo te has sentido acá en la universidad? ¿Cómo te has recibido? ¿Cómo has visto a nuestros estudiantes? ¿Qué has visto, digamos, de dinámicas de aula? Cuéntanos. No, maravilloso. Bueno, en principio contar que es todo muy nuevo, ¿no? Porque de hecho es la primera vez que estoy en Bucaramanga, o sea, llegué aquí el 1 de abril, entonces digamos que cerrar este mes con esta invitación pues es bastante significativo para mí, porque no solamente estoy de nuevo en la universidad, sino en todo Bucaramanga. Entonces ha sido un proceso de bastante adaptación, ¿no? Principalmente pues, lo normal de buscar casas y demás, y como que mezcle con el inicio de semestre, además de que empecé semestre cuando el semestre ya había arrancado, ¿no? Entonces para mí ha sido bastante significativo el tema de tomar un semestre que ya va en ruedas, ¿no? Entonces digamos que ese acople de los estudiantes también de ese tránsito ha sido una experiencia en términos de aprendizaje para mí como docente, maravilloso. Sin embargo, pues la recepción que han tenido los estudiantes ha sido muy buena, en el sentido de que, digamos, que han respondido a comprender la situación, ¿no? Y también acompañarlo a uno de, este es el profe nuevo, entonces, profe, tal cosa, como a explicarle algunas cosas, digamos, de lo que es la dinámica de la universidad. Entonces, como que también uno se deja aprender, ¿no? No es como uno que llega solamente a enseñar, sino que también uno tiene la posibilidad de aprender de pequeños detalles, ¿no?, de los estudiantes, y eso para mí ha sido muy, muy, muy bonito, en el sentido de ese acompañamiento. Pues digamos que siempre los profes como compañeros de trabajo siempre te van como a guiar en algunas situaciones que vos necesitas, pero encontrarlo de los estudiantes pues en principio me demuestra mucho más esa calidad de persona, ¿no?, que hay detrás de ellos. No, y aquí hay dato, Cris. Imagínate que el profe es diseñador industrial. Sí. Muy bien, con posgrado en... Hice una maestría en patrimonio cultural. Y ahorita doctorado en... Antropología. Bueno, exquisito. Pero háblame Una de vida ese cabrón académica sabrosa, exquisita. y... muy heterogénea, muy mezclada, ¿no? Sí, claro. Sí. Aparte muy detallada, muy específica, ¿sí? Sí, pero sí. Pero bueno, profe,
el profesor Santiago nos dijo cuáles son tus títulos. Un perfil profesional así cortico, preséntate tú mismo, dinos de dónde vienes, Ok. no solamente de dónde eres oriundo, sino de dónde vienes realmente. Este tema del docente como gestor de la transición sucede mucho, de hecho es tu situación también. Total, es Tuviste que gestar una transición a un lugar nuevo, donde hay una jerga totalmente diferente, unas costumbres distintas, obviamente una cultura diferente, y tienes que llegar a enseñar. Y como dijiste tú, llega uno es como a aprender. los foráneos somos legión. Sí, sí. Bueno, yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional C de Palmira. Soy palmirano también. Palmirano. A propósito, eh, es un lugar maravilloso. También es muy similar a Bucaramanga en términos de ambiente, solo que aquí ventea y allá no. Allá es el calor a palo seco, ¿no? Entonces, pero bueno, he transitado por varias ciudades. Desde que terminé el pregrado dije que me quería dedicar a la docencia, entonces dije una oportunidad de que le puedo sacar provecho a la situación de pronto un tanto precaria del país, un tantísimo, Sí. es que puedo recorrerme todo el país dando clases en diferentes ciudades, ¿no? Ya no, ya pienso distinto, eso lo pensaba recién me gradué, ya después me cansé un poco, pero alcancé a ir por varias ciudades y pasar por varias universidades y tener como diferentes experiencias y eso creo que ha sido muy bonito. Pero también recién egresé de la universidad, algo que sí surgió, digamos, como de manera imprevista en ese proyecto que yo tenía como docente, y es que me encontré con un grupo de arqueólogas, que también eran arqueólogas de de la Nacional, pero que habían ido a dar unas charlas a la universidad cuando yo estaba en pregrado. Porque lo que pasa es que la Nacional C de Palmira, la mayoría de las carreras son del ámbito del agro, ¿no? Entonces las arqueólogas fueron a dar una charla porque en Palmira hay un hallazgo arqueológico muy importante en el país, incluso en América, que se llama Malagana. Y fue un sitio que fue muy, muy guaqueado. Y de ahí salían muchas cosas. En Colombia tenemos un almacén que se llama como San Andresito, que uno encuentra de todo. Sí, claro. Le decían al principio de ese sitio, le decían San Andresito, porque eso salía oro, piezas de cerámica, un montón de cosas, ¿no? Entonces fue un daño muy grande en el país y todavía no había ley para eso. Entonces lo que hicieron estas arqueólogas fue ir a dar una charla a estas carreras del agro, para que cuando estuvieran alistando la tierra, si se encontraban con algo de arqueología, saber qué hacer. Y yo simplemente de puro metido me fui a ver la clase, porque es una serie de eventos entrecruzados, ¿no? Como diseñador industrial nosotros veíamos una clase que se llama Historia de la Cultura Material. Y ahí veíamos un poco del nacimiento, de la creación de artefactos desde la prehistoria, ¿sí? Entonces me había llamado un poco el tema de la antropología. Yo había ido a Bogotá a hacer un semestre de intercambio porque quería hacer doble titulación con antropología. Y cuando me volví abrieron este curso. Yo me fui dije, ay, pues vamos a escuchar a las arqueólogas. Y estando ahí en ese curso conocí a una de ellas que se llama Sonia Blanco y a quien le agradezco un montón haberme llevado a la arqueología. Y ella me dijo, ve, vos sabes, ella es bogotana, pero habla súper vallecaucano, entonces me decía, ve, vos sabes dibujar, es que necesito que me ayudes con unos dibujos de arqueología, de un hallazgo que hicimos, y es bastante era que eran 70.000 piezas arqueológicas, ¿no? Todavía no se ha terminado de dibujar todo eso, y ella me dio el espacio para introducirme en la arqueología. Eso me llevó a hacer la maestría en patrimonio cultural, en un ámbito que es la divulgación del patrimonio arqueológico, que se llama arqueología pública. Y ya entraba en gastos, pues dije, no, yo tengo que hacerme un doctorado en antropología, además porque estaba como con la frustración de que no había hecho la doble titulación en antropología, y empecé a hacer ya el doctorado en antropología en la línea en arqueología. Súper, y digamos, hasta ahora, ¿cuál es tu percepción de ese doctorado? ¿O ya vas, no sé, en qué punto del doctorado vas?
No, ya voy avanzado, ya voy en Avanzado. la... Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu Ya. percepción? O sea, si sientes que definitivamente era lo que esperabas, pasa mucho con los doctorados que por el título, incluso la malla, uno dice, bueno, a esto voy, me lanzo. ¿Cómo te ha ido? Además, ¿de dónde es el doctorado? ¿Es de acá de Colombia? Sí, sí. Importantísimo, ¿no? Porque lo que estás haciendo es colombiano y qué mejor que el doctorado sea acá. Además que no es mentira que en el doctorado vamos a encontrar unos docentes que pues nos van a ayudar en ese tipo de proyectos como el que tienes tú con el tema de los dibujos, de las ilustraciones. Sí, totalmente. Imagínate que cuando yo fui a hacer la maestría, en ese momento yo estaba interesado todavía en el tema de la cultura material, en principio, y yo estaba trabajando en Norte de Santander como profesor en la Universidad de Pamplona. Y había una profe que para mí, yo siempre digo que es como la Miranda Presley del patrimonio en Colombia, que es una arqueóloga maravillosa que, digamos, ha desarrollado mucha arqueología en todo el país, pero es una gran conocedora, digamos, en ese ámbito de la cultura material. Y abrieron una maestría en Tunja, en la UPTC, en Patrimonio Cultural, y la profe empezó a dar clase allí. Y yo dije, tengo que ir a ver esa maestría. Y me atravesaba medio país, ¿no? De Norte de Santander a Tunja, para ir a ver clase, en principio con la profe, y en final con pues un ámbito que me gustaba muchísimo, ¿sí? De ahí empecé, digamos, con ese tema. Con la profe aprendí muchas cosas, no solamente de cultura material, sino de gestión de proyectos, gestión cultural, bueno, todo lo que se veía en la carrera. Pero finalmente terminé trabajando divulgación del patrimonio en arqueología pública, esa fue mi tesis de maestría, y allí conocí también un poco más de la antropología, ¿no? Y me fui, entonces ya cuando dije voy a hacer el doctorado, pues todos mis compañeros de pregrado principalmente me decían, pero vos, ¿por qué te vas a hacer un doctorado en Colombia? Eso es perder la plata. No, y en eso ciencias humanas, un doctorado en antropología, imagínate. Ah, no, sí, es aún peor, ¿no? Porque todo el mundo dice, pero ¿a vos no te van a pagar por eso? ¿En qué empresa te van a contratar con eso, no? Porque uno como diseñador industrial está esperando salir a desarrollar objetos, productos y demás, ¿no? No, y si cogemos, Colombia tiene 50 millones de habitantes, los cogemos uno por uno y le decimos, díganos 5 antropólogos o antropólogas colombianos. Difícil. Creo que incluso si lo preguntamos a nivel mundial, ¿no? Dígame 5 nombres de antropólogos famosos. Claro, y es que ahí nos convertimos, tú pasaste de tener 2 padres a tener 20.000, que te van a Sí. decir, pero y eso sí da de comer. Total. Usted sí va a vivir de eso. Ahí sí Pero- todo el mundo preocupado por uno. Pero uno tiene que tener convicción y es que Total. acá en el programa hemos hablado muchísimas veces de uno para qué estudia o por qué estudia, ¿sí? Porque entonces entrados en gastos hablemos también de la gente que ya tiene éxito económico, por ejemplo, total. estabilidad laboral y quiere estudiar. Pero ¿usted para qué? ¿Para No. qué va a estudiar? No, y que hemos dicho muchas veces que es un mito, ¿cierto? Que el que crea que inmediatamente le entregaron el cartón, eso significa que al otro día ya tiene el trabajo asegurado. Es prácticamente todo lo contrario. Recibir el cartón, ¿cierto? Es inaugurarse en comenzar a tocar Puertas, sí, claro, o sea, totalmente. Yo lo hablo mucho en mi casa, porque justamente por eso, ¿no? Siempre se dice como es que hay que estudiar para salir adelante, no sé qué más. Pero yo le digo, por ejemplo, hablo con mi mamá, le digo, no, mamá, es que así uno estudie, tienes que enfrentarte a la vida, ¿no? Y rebuscar, ¿no? Total. De alguna manera. Hay Y sobre todo en hay este que país. hacer las cosas por convicción, ¿no? Sí, Entonces sí. ya, como quien dice, si yo tengo una idea y me llama esta idea, ¿sí? Entonces yo no es seguir el corazón, es seguir también mi talento, es fortalecer mis pasiones, lo que me va a hacer feliz. Entonces seguramente, no, digamos, estudiar por el título va a ser bien aburrido. Ve- Sí, pero estudiar por aprender, uy, qué delicia, No, se disfruta el Pero proceso. también es fuerte, ¿no? Uno cuando escucha a estas personas que se han ido con toda La pasión. por su pasión, por lo que les gusta, ¿no? También uno se encuentra constantemente con un camino áspero, ¿no? En el Hace sentido... parte, No, es que no es fácil. Sí. Ven, Hace Cris, parte. vos utilizaste una palabra que me parece muy precisa y es, eso te llama. ¿No? Uno cree que uno escoge, pero bueno, y eso es algo que me parece interesante que lo tratemos y es, uno puede
amar más allá, ¿cierto? Del ser humano. Uno puede enamorarse de una disciplina, uno puede enamorarse de un saber. Y esos amores, o sea, ¿qué hace uno por amor? Claro, si uno se puede enamorar de un Transmilenio y casarse con el Transmilenio, ¿por qué no se va a poder enamorar de una profesión? Sí, claro. O de varias, ¿no? Que también sucede. El poliamor existe. El poliamor profesional, es como cuando eres diseñador, pero también amas la antropología y la arqueología, y claro, o sea, el amor es muy amplio comparado. O sea, tú te declaras poliamoroso académico. Académico, claro, totalmente. ¿Te confiesas? Sí, Uy. totalmente, es importantísimo porque eso es justamente lo que construye Bueno, y el conocimiento. en este poliamor, ¿cómo sientes que el poliamor, que el conocimiento, que digamos, los saberes te han devuelto? Porque yo entiendo, y hablamos de pasión, cuando hay pasión hay desilusión, ¿sí? Sí. Altos y bajos. Claro, pero ¿cómo sientes que te ha devuelto, digamos, estos saberes te han devuelto ese amor o ese cariño? Porque es que a la larga el amor es esfuerzo y tú has tenido que esforzarte para aprender. No, claro, yo creo que en principio la manera, sobre todo digamos, hablando de las ciencias humanas, realmente lo llevan a uno a ser muy humano, ¿no? Y creo que ese devolver es súper bonito porque luego te reconstruyes constantemente y sobre todo en el ámbito de nosotros como profes, poder llevar eso también al salón de clase, yo creo que es una ganancia Total. gigante, que de pronto... Pues es que el diseño, por ejemplo, desde el diseño industrial, en principio, pues el diseño industrial es hijo del capitalismo, ¿no? Entonces uno está pensando en producir, en no sé qué más. Imagínense que, por ejemplo, cuando yo estaba en pregrado, les contaba que hice una movilidad, pensaba ahorita con un profe que aprendí mucho de él, de antropología, y cuando hice esa movilidad, él nos llevó a hacer, vi una materia que era etnografía, ¿no? Entonces él nos llevó a hacer trabajo de campo a Nariño. Y el profe lo que hacía, pues él ya nos había dado la clase de qué era la etnografía, cómo se hacía, tal, pero entonces había que ir a practicarla, ¿sí? Y entonces pues éramos un grupo como de, no sé, 20, 30 personas, universidad pública, y el profesor lo que hacía era que fuimos toda una Semana Santa, y el profe iba con nosotros, de a 2 personas o de a una, a hacer las entrevistas, ¿no? Y entonces era como, siéntese aquí al lado, que le voy mire esto cómo se hace, ¿no? En carne propia. Y eso a mí me pareció súper bonito. En principio me parecía como cuando el artesano le enseña al siguiente esto, ¿no? Pero en principio también es acompañar al otro de una manera un poco más suave, siento yo, más humana, ¿no? Y no simplemente estoy dando conocimiento en cantidades industriales, sino de una manera muy, muy humana, vamos a practicarlo, pero también te voy a acompañar y vamos a crecer juntos, ¿no? Voy a meter ahí la cuñita, profe. Me regañó el profe Yarol porque, y tenía razón, que muchas veces en los programas que hacemos de radio no decimos desde el principio cuál es el tema de hoy. Y ahora que lo estás tratando, el tema de hoy es precisamente... Y no decimos los apellidos, Yarol Pantoja. No, y el profe tiene razón, es verdad, porque o sea, cuando vamos a indexar los productos, es verdad que a veces me decía, hay que ir hasta la mitad del podcast para poder saber sobre qué estaban hablando. Ahí nos está pasando. Claro. Okay. Y estábamos hablando hoy experiencias de aprendizaje puntualmente dentro de las ciencias humanas. Y eso que acabaste de decir me parece definitivo. Bueno, un buen dato aquí es que los tres, tanto Cris como Oscar y yo, somos todos... Creo que cabemos dentro del rango de las ciencias humanas, ¿no? Aunque sí, total. El diseño industrial, como ya lo decías, pues es hijo del capitalismo, pero siento que el patrimonio y la antropología definitivamente son 100% ciencias humanas. Y entonces yo quiero que extendamos esa pregunta, esa reflexión que estás haciendo, la convirtamos en una pregunta, y es ¿cómo cambia, cierto? ¿Cómo cambia el aprendizaje en un aula, cierto? Donde la intención es crear un ambiente de aprendizaje humano, ¿verdad? Donde queremos que el estudiante se introduzca en la disciplina de las ciencias humanas, que es tan difícil, ¿cierto? Porque no hay puntos verificables, no hay verdades absolutas, lo que tenemos es el pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos, cierto? ¿Cuál es esa experiencia privilegiada de las ciencias humanas? Yo creo que ya estabas apuntando por ahí, pero hagamos una rondita. Sí, no, yo creo que lo que decía ahora hace un momento cambia muchísimo, en parte por lo que decía ahora, de que escogí hacer un doctorado en antropología, pero además de todo hacer un doctorado en Colombia, ¿no? Y pues ahí como un poquito para cerrar lo que estaba diciendo hace un momento, escogí estudiarlo en Colombia porque no me imaginaba yo en Inglaterra aprendiendo sobre los muiscas, sobre Malagán, o sea, no tenía ningún sentido, ¿sí? Yo tenía que estar aquí estudiando con los que han investigado arqueología en Colombia.
Pero además de eso, pues yo estoy en la línea de arqueología, pero vemos clases en general de antropología. Y, por ejemplo, pues yo había escuchado hablar del pensamiento crítico, los feminismos, sobre todo los feminismos. El grupo de investigación en el cual estoy adscrito como estudiante doctoral es un grupo de arqueologías críticas y feministas, ¿sí? Entonces, aprender muchísimo de los feminismos para mí ha sido, digamos, gigante, ¿sí? Y ha transformado mucho. Entonces, digamos que ahí esto versus hay que desarrollar un producto que debe producirse masivamente y que haga la empresa multimillonaria y yo famosísimo diseñador industrial, ¿no? Entonces esos dos puntos, mézclelos, ¿no? Y la polaridad. porque es que de todas maneras, pues sí, hay que producir objetos para, si no, no estaríamos aquí en esta sala de radio con todo este espacio. Pero también por lo mismo no estaríamos aquí conversando de las ciencias humanas por el tema de la comunicación, ¿no? Entonces tratar de construir a partir de ese enlace entre esas dos partes ha sido, yo creo que la mayor ganancia. Bueno, Cris, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque, o sea, Cris aquí tiene, yo creo que las dos perspectivas. Fuiste un estudiante durante ¿cuántos años de ciencias humanas? Yo creo unos 7 años. Unos 7, imagínate. 7. Y también tienes un montón de experiencia como docente. ¿Hace cuánto eres profe? No, ni tanto, 3 años. No, ¿cómo que ni tanto? Para tus tienes ¿Dos? 26 años, 3 años es un montón. Uy, pero me expuso. Cris, cuéntanos cómo ha sido esas dos perspectivas, o sea, cómo se siente aprender en las ciencias humanas y cuál es el desafío de tratar de compartir tu conocimiento en esas disciplinas. Bueno, ese es un choque, ¿no? Uno está aprendiendo ciencias humanas y a veces se encuentra con docentes que no son humanistas. Uf. Entonces, por ejemplo, la experiencia que tuviste con el docente que no les dijo, salgan al campo y hagan una inmersión etnográfica. Les dijo, yo voy a ir con ustedes y les voy a coger la mano y ustedes les voy a ayudar a escribir. ¿Sí? Sí. Les voy a tomar el lápiz y la mano. Nosotros nos enfrentamos muchas veces al docente, incluso uno raya con serlo en algunas ocasiones, pues obviamente también por limitaciones, pero que te dicen, bueno, tienes que ir a hacer esto y te enseñan, ¿no? Te enseñan la teoría. Según tales autores, el humanismo, no sé qué tal, las ciencias sociales, y uno dice, bueno, ¿y en la práctica? Y en la práctica mi docente, ¿qué tan humanista es? ¿Qué tan social? Y a mí me califican de manera exacta. A mí no me dicen, es que tú eres bueno. No, me dicen, tú eres un 3. ¿Sí? Tú eres aceptable. Pero me lo dicen a través de una nota, de números. Entonces, a eso uno se enfrenta como estudiante y en ese proceso de estudiar humanismo, pero sin humanismo, sin sentirlo, sin percibirlo, se le olvida a uno qué es lo que está estudiando, ¿sí? Total. Y empieza solo a tener los conocimientos y pues también la práctica, pero la práctica de cara a pues ser un inexperto, que eso está bien. ¿Sí? Pero qué bueno tener pues a los maestros ahí al lado. No estoy hablando de todos, pero sucedió mucho, sí. Sobre todo, digamos, sucede mucho cuando los docentes no tienen la libertad de vaya con su alumno o con sus alumnos, dedique esta semana a esto. Habla de todas las instituciones, ¿no? Porque a veces nos acartonamos a que la educación tiene que ser intra, pero no. La educación, para que se pueda mostrar más allá de lo académico y pues es que, digamos, Santiago cuando habló de antropología dijo, y bueno, antropólogos famosos, ¿sí? Y tú estás hablando de venta, y bueno, ¿y en qué momento hay plata con esto? Entonces, el profe Oscar habla de venta y el profesor Santiago habla de fama. Además de aprender, uno se enfrenta a los reales afanes, a los reales afanes. Yo tengo que tener ingresos, ¿sí? Tengo que tener ingresos y tengo que tener un reconocimiento que no tiene que ser la fama, pero tiene que ser una chiquifama, que acá hablamos de la chiquifama. Entonces, esa chiquifama me demuestra a mí que realmente sí tengo cierto poder, porque a eso le apuntamos, ¿sí? No sé, más allá de lo humanístico, si uno está estudiando es para aportar. ¿De qué me sirve estudiar demasiado si mi aporte no llega a nadie? Para que mi aporte llegue tengo que tener un nivel de reconocimiento. Yo creo que nunca imaginé que todo este tiempo, o sea, todos estos estudios me hicieran querer seguir aprendiendo.
¿sí? Y no, y cada vez quiero aprender, cada vez me siento menos experta. Creo que las personas, digamos, que me rodean se dan cuenta que quiero y busco la humildad digamos, porque no es fácil. Es más fácil ser egocéntrico, ¿no? Cuando empecé a ser docente, me di cuenta que ser docente es volver a estudiar. Sí. y crear tus cursos, pero los cursos tienen que actualizarse, entonces estudias la actualidad convergiendo con los temas. Cris, pusiste un tema sobre la mesa importantísimo y es qué tan humanas son esas sesiones de ciencias humanas, ¿no? Entonces nos dicen, el pensamiento crítico, ¿cierto? Aprenda a debatir con alguien que tiene una perspectiva y una visión de mundo diferente a la suya, ¿cierto? Aprenda a tener conflictos. ¿Eso pasa en las clases? Sí, sí, total. Bueno, es que aquí hay que hacer una claridad y es que es nivel de doctorado, ¿sí? Okay. Entonces las clases son un poco más distintas porque claro, por ejemplo yo en la línea de arqueología somos más poquitos, en la línea de antropología social son digamos como 10 o 12, pero en la línea de arqueología somos 3, ¿no? Y uno de mis compañeros tiene 70 y pico de años, ¿sí? Que es una persona que se pensionó y después ya no tenía nada más que hacer con el tiempo y dijo, voy a hacer un doctorado. Un saludo para él. Un saludo para él. Y he aprendido muchísimo de él, ¿cierto? Es alguien que tiene una cantidad de experiencia en el campo de arqueología. Y por el otro lado, otra compañera que es como de mi misma edad, pero también tiene mucha trayectoria en el campo arqueológico. Entonces, las discusiones, o sea, la clase incluso a veces podía suceder en la cafetería, ¿sí? Okay. Porque el asunto era discutir sobre un montón de información ya aprendida y otra construida desde las experiencias, ¿sí? Entonces, digamos que desde allí, de hecho, creo que el que más aprendí fui yo, ¿no? Porque venía, mi base de pregrado es en diseño y digamos que a veces esos temas no están allí tan cercanos. Mientras que pues en pregrado de pronto no sé, es un poco más complejo construir esta formación porque pues en principio hay que aprender unos elementos básicos con los cuales yo puedo poner sobre la mesa un tema y discutirlo, ¿no? Entonces esa es digamos un poco como la diferencia y que pues a mí se me fue más fácil, pero por el nivel educativo en el que ingresé a la antropología, ¿sí? En algún momento tomé un curso que también lo veía con personas de pregrado y sí veía que no necesariamente era que no era el humanismo de los profes, pero sí era como ya no hay esa construcción horizontal, sino nuevamente esa construcción vertical de el profe que sabe, enseña y usted aprende. Es que ese es el desafío, que la discusión, los que participan estén abiertos a que el interlocutor pueda aportar algo que tú desconoces o que todavía no has contemplado. Y eso es difícil, o sea, de cara a tener estudiantes adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que sentimos que la adolescencia carece, o sea, es que la misma palabra, ¿no? Adolescencia. Carecen de esa experticia o de ese bagaje teórico para alumbrarte un punto y tú te das cuenta que los adolescentes vienen en un universo que para nosotros es difícil de captar. O sea, yo hablo mucho con Cris que yo ya no entiendo los memes. Ahorita salieron unos memes y es que el brain rot. ¿Han visto memes? No. Que son que Bombardini. Sí, Valerina Capuchina. Eso. Ve, tralalero, tralala. Yo les llevo esos contenidos a mí porque no los entiendo. Y ellos me explican. Y a raíz de eso tratamos de hacer discusiones y de nuevo, o sea, lo que estás diciendo es muy cierto. Cuando uno ingresa al sistema educativo, por ejemplo en posgrado, uno ya va con un bagaje y una disposición diferente, pero en el pregrado es muy difícil porque muchas veces para los jóvenes se trata de la verdad que se imponga va a quedar como lo cierto, pero yo creo que esa es la gran dificultad de las ciencias humanas y es mostrar que, bueno, en una discusión no se encontraron argumentos para sustentar la posición opuesta. Eso no quiere decir que la que quedó en la mesa sea la verdad absoluta. Uh-huh. Vamos a jugar con esa, ¿cierto? Vamos a tratar de pensar esta que fue la que sobrevivió a la antítesis, pero todo el tiempo, o sea, y eso es difícil de aceptar, estamos sujetos a que aparezca algo nuevo, algo que cambia la pita, ¿no? Claro, y nos enfrentamos a eso precisamente, a que tenemos que enseñarle al estudiante a tener criterio o ser críticos frente a estos temas, pero no les podemos decir si eso está bien o está mal. Si ellos deciden tomar partido y consumir ciertos contenidos, ¿por qué no? Porque les vamos a decir que no. El tema es, el docente no puede imponer, ¿cierto? Y es difícil también
ayudar a forjar un pensamiento crítico cuando el algoritmo te básicamente te da lo que quieres, te afirma que tú Sí. estás Sí. consumiendo el contenido que debe ser. Correcto. No, y que lo que tú eres. Exacto, que tú eres la verdad, eres la certeza, que lo que te gusta es lo que está bien, ¿sí? Entonces es bastante complejo en el marco de algoritmos ser docente. Ve, Cris, estás diciendo algo impresionante y es, hombre, ¿qué es enseñar pensamiento crítico? Que usted acepte las consecuencias de sus decisiones, que usted eventualmente decida defender algo erróneo, pero que se atreva a defenderlo. No, es que yo defiendo solamente las cosas por las que los demás me van a validar. Se traiciona usted mismo. Porque es que uno muy en el fondo, cuando está defendiendo un discurso, uno tiene una emoción, eso tiene un fondo basal. No siempre la defensa de nuestros valores y nuestros discursos conduce a quedar bien con la sociedad, ¿no? A quedar bien con los otros, pero es que eso es el pensamiento crítico, ¿no? Me la jugué por esto. Claro. Sí, sí, y mira que por ejemplo, ahora que hablaba pues, de la parte de diseño industrial, no quiere decir que no se construya simplemente porque es que es producir, ¿no? Incluso ahora último, pues ha habido mucho por el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y demás, ¿no? Entonces también sí ha habido como saber como, sí, nosotros estamos para producir objetos de manera industrial, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Cuál es, digamos, la posición ética frente a esta situación? ¿Cuál es la posición nuestra desde nuestro quehacer? Y creo que eso tal vez en los últimos años sí se ha trabajado mucho. Y ahora último, pues la teoría crítica, ¿no? Ha llegado, pero ya siento yo que muy tarde, ¿no? Se popularizó aquí, ¿no? Sí, muy tarde. Sí, muy tarde. Y entonces, pues en diseño mucho más. Pero ya se ha ido adentrando porque ya empieza a parecer que el diseño no es solamente producir objetos, sino también investigación en diseño. Sí, yo tengo en este momento a cargo una asignatura que se llama investigación en diseño. Entonces busca también cómo entrar en esos espacios y allí es donde, digamos, se trabaja mucho más ese pensamiento crítico, ¿sí? Y eso me parece que es fundamental. De hecho, me enteré que el cargo de diseñador social ya existe. Uy, sí. Wow. Diseñador social y que tiene que ver también con lo ambiental, que todavía no se le pone el apellido, pero está también el tema ambiental. ¿Me ibas a decir algo, profe? Porque yo tengo una pregunta para el profe Oscar antes que me termina de sacar somos humanistas y dentro del pensamiento crítico decimos que no hay verdades absolutas, pero sí hay una. ¿Cuál? Que el tiempo en este programa, en esta mañana, con estos invitados tan maravillosos, compartir el tiempo, se va así. Se va. Es finito. Ya tengo, vea, las 10 horas de investigación. Entonces, última pregunta para que despidamos al profe. Profe, ¿cómo has visto que, pues hablaste, digamos, voy a poner un contexto para la pregunta? Siempre hay escuelas de investigación que de ellas, pues, resultan las teorías, resultan los pensamientos. Tú estás en una escuela que habla de antropología, pero está enmarcada en el feminismo. Háblanos un poquito más de eso y dinos por qué es rico, por qué enriquece, porque mira, estamos hablando de que se vale tomar partido. Desde el feminismo se pueden hacer aportes grandiosos sin que de repente, digamos, nosotros podamos decir, bueno, pertenezco al ismo, pero qué aporte tan grandioso. Bueno, entonces háblanos de eso. Bueno, digamos que en principio, pues por lo mismo que decía Santiago hace un momento, es que llega alguien con su postura, ¿no? Y te permite de alguna manera construir desde la diferencia, ¿no? Y creo que ahí está, más allá de que sean los sismos, ¿no? Porque también, o sea, a pesar de que yo estoy en un grupo de investigación que es de teoría crítica y feminista, pues yo no me considero feminista ni creo que pueda considerarme, ¿sí? Pero sí dentro de esa discusión, en la construcción justamente de cada uno de los proyectos de investigación, creo que ese es el aporte. En principio es la diferencia, ¿sí? Más allá del ismo, ¿no? Es el poder discutir o dialogar más bien con alguien que está pensando algo distinto. Creo que ese es como el primer punto de partida. Y creo que ahí es donde pues también habría que buscarlo con los estudiantes en general. Pero en mi caso, por ejemplo, pues también ha sido no solo cuestionarme pues asuntos enteramente de género, sino también de, digamos, como de ver la vida en general desde otra postura, ¿sí?
Me explico, por ejemplo, yo estaba viendo, mi tesis de doctorado es comprender cómo las sociedades prehispánicas diseñaron sus artefactos, ¿sí? Nosotros tenemos unas metodologías de diseño para producir industrialmente, pero ¿y esta gente cómo lo hacía? Porque no había papel para bocetar, ni el proceso que nosotros hacemos, entonces ¿cómo lo hacían? En esas estoy. Pero el feminismo me permitió no solamente como, ay, pues sí, al final vamos a tener un paso a paso de cómo se hace eso, sino verlo más amplio, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaba con los niños, con las mujeres, con los ancianos dentro de ese rol alrededor del diseño en estas sociedades, ¿sí? Entonces yo creo que más allá de esas posibilidades de discusión y de forjarme, creo que ha sido como unos lentes, ¿no? Que me permite ver el mundo mucho más amplio, mucho más divertido, también mucho más tranquilo, creo yo, ¿no? Porque se puede afrontar uno la vida, porque estás entendiendo que hay una diferencia, que estás en un mundo de no sé cuántas cantidades de personas distintas, ¿no? Y que en ese mundo de gente distinta estás tú también. Y entonces vas caminando más tranquilo, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí muchas cosas quedan claras, pero fundamentalmente una, y es el amor con la que estos profesionales hablan de lo que hacen, ¿no? O sea, yo escucho hablar a Cris, te escucho hablar a ti y siento, bueno, no sé si poliamor, pero ese amor en específico lo tienen súper... Bueno, Cris, cerremos. Bueno, darle las gracias al profesor Oscar por acompañarnos. Gracias, Oscar. Que No, es a ti, nuestro Cris, primer y a ti, invitado. Santiago, muchas Fue gracias. muy rico, muy ameno. Sí, Además se pasó que de una. yo creo que podríamos seguir escuchándote. Tienes una paz, ¿no? Se siente el ambiente como tranquilo, Cariño va por lo que despacio. hace. Entonces, definitivamente lo que nos dices y ese aporte que te dan esos nuevos lentes que tienes, se siente y lo transmites. Y pues nada, darle las gracias a nuestro director, el profesor Santiago, que se va a poner la 10 y nos va a ayudar a que este programa cada vez cuaje un poquito. Sí, un vamos a poquito empezar más. a abrir redes y vamos a empezar a hacer nuevas propuestas, ¿cierto? El programa va a evolucionar y estamos pensando en, ¿cómo dicen los gomelos? Se vienen cositas. Se vienen cositas, no se despeguen. Gracias, Cris. Gracias, Oscar. Nos vemos gracias el próximo ustedes. miércoles, la misma hora, el mismo canal. Bye, bye. Chao, chao. Chao, gracias.